Muy buenas tardes. Estamos muy complacidos de encontrarnos en esta tarde aquí, de verlos a todos ustedes y de estar reunidos acá, encarnados y desencarnados, en torno al espiritismo en las tierras peruanas. Muy emocionados desde Colombia, a nombre de la Confederación Espírita Colombiana, y en particular de nuestro Centro Espírita en la ciudad de Bucaramanga, el Centro Espírita Luz de Amor. Les damos un saludo a todos y extendemos también la invitación al 20º Congreso Espírita Colombiano que tendremos en el mes de octubre allá en nuestro país. Sin lugar a duda, no es una tarea fácil cerrar las conferencias de hoy después de 3 personas que nos han antecedido aquí y que han hecho un excelente trabajo, no solamente por el conocimiento y la información que han dado, sino por el trabajo que los respalda a cada uno de ellos 3 y que se siente cuando nos hablan a todos. Por eso quiero pedir para ellos, como para todas las personas que han trabajado en la logística de este evento, que hoy estuvieron desde temprano montando, organizando, para que tuviéramos todo tan bonito como lo tuvimos con esa presentación musical, las agendas, todo realmente muy bonito. Quiero pedir para todos un fuerte aplauso. Aquella tarde, sin lugar a duda, fue como ninguna otra. Una tarde bastante tormentosa, porque era la tarde en que el justo era crucificado. Aquel que nos amó a todos sin pedirnos nada a cambio, sino solamente amarnos los unos a los otros. Era izado como una bandera destrozada al viento en un madero infame, en donde clavos que según algunos historiadores superaban los 30 centímetros de largo habían sido atravesados en sus muñecas, puesto que si eran colocados en sus manos se rasgaría la palma y el cuerpo caía. El tétano estaba invadiendo su cuerpo, producto de las espinas secas que habían sido arrancadas de la muralla de la ciudad para colocarle la corona del ridículo. Las carnes abiertas en la espalda por más de 70 latigazos. Los romanos eran asesinos profesionales y hacían muy bien su trabajo. Y sin embargo, él estaba allí con los capilares abiertos, porque cuando el sudor es abundante se rompen los capilares y la sudoración se convierte en sangre, y estaba allí por amor a todos nosotros. Narran los espíritus que en aquel momento tan trágico para la humanidad, pero tan importante a su vez, un fenómeno ocurría paralelo que no podía verse por los ojos carnales, que allí estaban encarnecidos en el mal. 3 figuras luminosas atravesaban la multitud que abucheaba a Cristo, que gritaba y se postraron delante de él. La primera, con una figura de una mujer joven de inigualable belleza, se acercó un poco más al madero y mirándolo, entristecida le dijo: Señor, vengo a presentarte el testimonio de mi fracaso. Estuve contigo en cada prédica que diste. Busqué enaltecer los corazones, busqué aliviar las penas y busqué anidarme en el corazón de cada uno de aquellos que tú invitaste a pescar almas en el océano de los hombres. A pesar de esto, también estuve presente en el momento en que aquel que era la piedra, Pedro, quizás de los más cercanos a ti, te negó 3 veces.
Y en ese momento en que él te negaba, Señor, yo fui expulsada de su corazón donde había permanecido durante varios meses. Vengo a pedirte para ir con dirección contigo al infinito. Como ya tú sabes, Señor, yo soy la fe. Jesús la miró y sin pronunciar ninguna palabra, a través de las cortinas de sangre que se hacían en los ojos, miró a la figura que estaba al lado de ella, que igualmente se aproximó a él y le dijo: yo vengo a ti hoy para pedir, como mi hermana aquí, acompañarte a los cielos. Durante todo el tiempo que te acompañé a ti, busqué levantar el ánimo de aquellos que sufrían. ¿Cuántos vi en la desesperación? ¿Cuántos vi en el dolor, en la tristeza y en la amargura? Y gracias a tus palabras y a tus sermones, Señor, yo me anidé igualmente en sus corazones. Sin embargo, cuando percibí que Judas estaba fraguando todo para venderte, busqué aconsejarlo, busqué abrigarle esperanzas futuras y no el inmediatismo que ocupaba su corazón. Ahora que te veo allí en el madero, fui detrás de Judas para impedir que, perturbado, cometiera el hecho que cometió. Y fracasando ante el suicidio de nuestro hermano, vengo a ti para ir contigo, Señor. Yo soy la esperanza. Jesús entonces miró por último al tercer espíritu que estaba allí, que se acercó pesaroso y mirando al Cristo le dijo: cuando el sermón de la montaña, aquellas bellas vidas fueron cantadas por ti, yo te estaba allí acompañando. Cuando los panes escaseaban, yo busqué ayudar para que el hambre fuera saciada en los corazones. Le otorgué el sabor agradable al agua en las bodas felices. Y cada vez que algún enfermo se acercaba a ti, yo estaba allí, de tu mano, Señor, para levantar inválidos, para abrir los ojos a los ciegos y para sanar las llagas de la lepra. Pero acabo de presenciar cómo, en una indolencia profunda, el legionario Longinus acaba de colocar la lanza en tu costado para acelerar tu muerte. Por eso recurro a tu quiesencia para regresar contigo. Tú sabes, Señor, yo soy la caridad. Jesús les miró sin pronunciar ninguna palabra, y ahora, levantando la mirada, miró a los hombres que se estaban como animales en la parte de atrás, gritando, ensordecidos, viendo aquel paisaje lúgubre de aquella tarde que ya se estaba convirtiendo en noche. Y entonces, mirando a los hombres, dijo: Padre, perdona a los hombres porque no saben lo que hacen. En ese momento ocurrió una revuelta. Las personas comenzaron a sentirse incómodos, sentían que algo pasaba, pero no lograban saber qué era. Entonces, una luz descendió del cielo y una figura más luminosa todavía salió de aquella luz y caminó en dirección a Jesús. Atravesó a aquellas tres hermanas y, postrándose frente al maestro, le dijo: vengo atendiendo tu pedido al Padre. Dime qué deseas que haga y yo lo haré. Yo soy el ángel de la misericordia. Jesús, en una voz inaudible para todos los que allí estaban, pero sí para esa figura, le dijo: deseo que permanezcas con los hombres, que lleves en tus brazos a la fe, a la esperanza y a la caridad,
y que puedas quedarte en la humanidad para que allí, donde el mal surja, donde el dolor toque los corazones, tu misericordia pueda nuevamente elevarlos. Que tú puedas, junto con tus hermanas, permitir que la humanidad jamás pierda la esperanza, la fe o la caridad. Que jamás pierdan el deseo de ser misericordiosos con nosotros, porque yo estaré con ellos hasta el final de los tiempos. En aquel instante, las cuatro figuras luminosas se abrazaron y rápidamente fueron a donde se encontraba Judas en aquella región espiritual y lo reconfortaron. Fueron a donde Pedro e insuflaron en su corazón ánimos para que no enloqueciera por haber negado al Maestro. Y posteriormente se dirigieron a Longinus, y la ceguera de la cual él era portador fue curada. En aquel momento, Jesús, mirando a todos en los últimos estertores, dijo: todo ha sido consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu, Padre. Hoy nos encontramos aquí, más de 2000 años después, gracias a aquellas palabras de Jesús y al ángel de su misericordia que nos tiene reunidos aquí. Sin embargo, para poder llegar aquí, fue necesario hacer un viaje que nos permitiera hoy estar celebrando los 20 años de esta casa erguida, precisamente en nombre del amor que no fue amado. Y para poder entender por qué estamos hoy aquí sentados, es necesario que comprendamos que Jesús en aquella tarde sabía que sus discípulos iban a seguir expandiendo su mensaje. Que después de pasados los momentos del miedo, del dolor, cuando se escondieron en la casa que había servido para la última cena, vendría la esperanza. Vendría esa renovación del amor, de esos votos. Pedro se iría para erguir la casa del camino, en el camino de Job. Atendería a los enfermos, a los heridos de guerra, a las meretrices, a los pobres. Sin embargo, él necesitaba de más manos, porque ahora el Imperio Romano se había dado cuenta de algo, y es que matando al idealista, el ideal comenzaba a crecer. Más personas se multiplicaban. Los cristianos entonces comenzaban a multiplicarse y buscaban la forma de reunirse para orar, aunque fuera a escondidas del Imperio Romano. Jesús sabía que el mensaje tenía que divulgarse. Y en esas persecuciones que hoy nos parecen tan crueles y que en efecto así lo fueron, Jesús, que saca siempre de lo malo lo bueno, sabía que un hombre que era portador de gran conocimiento, que hablaba diferentes lenguas y que a su vez era uno de los que perseguía a los cristianos, podría ser aquel que ayudase a diseminar su mensaje por todas las tierras. Pedro se encontraba trabajando, Juan también, los diferentes apóstoles en diferentes tierras, pero este hombre tenía el conocimiento de las lenguas, solamente que no tenía aún a Jesús en el corazón. Y era necesario entonces que aquel joven tarsense, Saulo de Tarso, que fuera el encargado de mandar a lapidar a Esteban, el primer mártir del cristianismo, ahora que partía en dirección a Damasco en búsqueda de Ananías, perdiera la visión de la carne para poder abrir los ojos del espíritu y se transformara en aquel diálogo incomún como fue ese diálogo para servir al Señor, al cual simplemente perseguía por ignorancia, porque su deseo era sincero de seguir las Escrituras, pero no entendía que el mensaje trascendía las Escrituras actuales.
que era un mensaje que iba a cambiar por completo a la humanidad. Ahora, transformándose en Pablo, el apóstol de los gentiles, comenzó a diseminar por tantas partes el cristianismo. Hablábamos precisamente esta mañana con Juan acerca del trabajo de Pablo en Éfeso, de todo el bien que hizo, de los corazones que alcanzó. Sin embargo, las persecuciones continuaban constantes. Y ahora el antiguo perseguidor era la víctima. Ahora pasó de perseguir cristianos a convertirse en un cristiano perseguido, al punto de tener que compartir la prisión mamertina, con Pedro. Allí pasaron algunos días presos antes de que Pedro fuera llevado para ser crucificado de cabeza, como nos narra la historia, y él llevado a ser decapitado, como nos muestra el libro Pablo y Esteban, un libro maravilloso. Sin embargo, cabe preguntarnos por qué el mensaje de Jesús no era escuchado. ¿Por qué, siendo Jesús el amor en su máxima expresión, nosotros no le oímos? Porque nosotros le rechazamos. Porque muchos de nosotros, a través de la reencarnación, pudimos incluso estar allí, ayudando a levantar la cruz, o gritando que lo crucifiquen. Era necesario que el corazón empezara a despertar para que la razón pudiese comenzar a comprender. Y eso solamente pasaría a través del tiempo. Ahora las persecuciones eran más crueles. Entre Nerón y Diocleciano murieron más de 1 millón de cristianos que iban a las piedras, a las hogueras, que sufrían el martirio, pero que lo hacían con fe, con esperanza, practicando la caridad y ante todo con la misericordia de Dios. Ahora que el martirio estaba instalado, se creería que no podía pasar más nada. Y fue entonces cuando Constantino, en el año 313, decide, en un acto más político que religioso, convertir al cristianismo en la religión aceptable por el imperio. Y posteriormente, hacia el 325, convertirlo en la religión oficial. Antes los perseguían, ahora simplemente por poder se convertían en cristianos, malbaratando por completo el mensaje de Jesús. Ahora el mensaje de Jesús estaba ligado al dinero, estaba ligado al poder temporal y estaba ligado a las guerras, a la muerte. Porque pasarían los años y entonces Pedro el eremita en las cruzadas exclamaría y gritaría: vamos, matemos, conquistemos, porque Dios así lo quiere. Como era el grito de guerra de Pedro el eremita. Era justificando las carencias morales y la incomprensión del mensaje de Jesús en los caprichos temporales y las licencias morales que se permitían y que aún hoy nos permitimos. Las cruzadas se habían instalado en los corazones. La necesidad de conquistar Tierra Santa, la necesidad de tener aparentemente el poder del cristianismo o del mensaje de Cristo, cuando se quería el poder terrenal. Cuando entonces vemos esto, nos remontamos nuevamente a la cruz del inicio y decimos: ¿cómo es posible que esto pasara? ¿En qué momento aquel que exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estaba pidiendo perdón por todo lo que también iríamos a hacer en la incomprensión de su mensaje? ¿En qué momento se desvirtuó, o mejor, desvirtuamos tanto el mensaje real de Jesús? Porque Jesús no propuso ninguna religión. Él solamente nos invitó, como ya dijimos, a amarnos. Y nosotros confundimos el amarnos
con el armarnos. Y en lugar de amarnos los unos a los otros, nos armamos los unos contra los otros. Y cuando las cruzadas habían matado a tantas personas, entonces, en ese momento el poder religioso decide perfeccionar aún más el proceso de muerte e introducen en la historia, a través de la Edad Media, la Inquisición. Y esa Edad Media se convierte en una mancha en la historia de la humanidad. Es la noche oscura y densa que pareciera que no solamente estuviera desvirtuando el mensaje de Jesús, sino que lo fuera a apagar por completo. ¿Cómo era posible comprender que quemáramos a otro por no pensar igual que nosotros? Hoy nos preguntamos eso. Pero aquel que no piensa igual que nosotros, lo criticamos, lo juzgamos, ya sea en persona o a través del acto cobarde detrás de una pantalla en las redes sociales, acabando con la honra en unas nuevas hogueras virtuales, en las hogueras del siglo XXI, que juzgan ya que el primitivismo antiguo no nos permite hacerlo hoy. Sin embargo, Jesús prometió que estaría con todos hasta el final de los siglos. Y su promesa habría de cumplirse. Pero para que ella se cumpliera, era necesario que Jesús nos recordara, como lo ha venido haciendo a través del tiempo, que por densa y oscura que sea la noche, siempre hay estrellas en el firmamento. Por oscuro que veamos el cielo, cuando logramos traspasar las nubes densas, encontramos aquellas estrellas que iluminan el camino. Y por eso permitiría que uno de sus apóstoles, en medio de aquella Edad Media de tanto dolor, regresara como una estrella que descendía del firmamento al vientre de Doña Pica. Y así, aquel que más le amó, aquel que comprendió su mensaje de amarnos los unos a los otros, regresaba ahora a aquella pequeñita ciudad enclavada en las montañas, que parece un desierto, mejor un pesebre en las montañas. Una ciudad, o mejor un pueblito, hasta donde hoy se respira el amor, la paz. Porque era el amor de aquel que le emuló como nadie, que volvía en medio de aquel escenario para decir que el mensaje de Jesús continuaba vigente. Ya habían estado las guerras, ya había estado las cruzadas, las hogueras de la Edad Media. Y ahora entonces los estados papales se encontraban en guerra. El Papa Inocencio III quería tener el poder y logró vencer a personajes históricos como el mismo Barbarroja. Y al ganar Inocencio III, no estaba interesado en poder mantener realmente el mensaje de Jesús, sino en las mudanzas económicas de un tiempo. Porque el feudalismo estaba comenzando a batir en retirada para una nueva apertura económica. Ya empezaba el comercio de diferentes bienes, textiles y demás, piedras preciosas. Y precisamente el padre de este hombre era uno de los comerciantes más importantes de aquella región. Pero él, que era la estrella que descendía ahora, sabía la misión que tenía que cumplir, que era la de reedificar la iglesia, pero la iglesia moral en los corazones humanos. No la iglesia material, ni la iglesia religiosa, sino realmente el religar de la criatura con el Padre. Y eso es lo que hacía Francisco. Aquel que solamente cuando oraba decía: Dios, dame la fe cierta, la esperanza recta y la caridad perfecta. Aquel que oraba para ayudar a todos y caminaba hasta Ribotorto
a atender los leprosos. Aquel que a pesar del cáncer y del tracoma, continuaba sin desfallecer, con tal de poder ayudar a aquellos que lo necesitaban. Porque ellos eran los hijos del Calvario, aquellos hijos que el Gólgota había dejado hace tantos años y que todavía en el paisaje terreno necesitaban de la mano de Jesús. Y que aún hoy existen, que aún hoy se cuentan por miles. Todos los que tenemos los padecimientos morales, los padecimientos económicos, producto de nuestros propios errores, producto de nuestra propia incomprensión, producto de nuestra propia ignorancia. Sin embargo, por más que el trovador de Dios amó y emuló a Jesús como nadie, nosotros que conocemos el camino del bien, optamos por el camino del mal. Optamos por seguir en la ignorancia, por seguir arraigados a los errores, a ese pantano de dificultades tan denso del cual nos cuesta escapar. Y era necesario entonces que se continuara el proceso para que ese Consolador que Jesús hubiese prometido, como está en Juan 14:16, pudiera llegar a la tierra. Era necesario que la humanidad hiciera un viaje de transformación para poder estar conscientes de la responsabilidad que era ese Consolador. Era necesario que más hechos cambiaran, porque entonces ahora los hombres se empezaban a cansar del totalitarismo clerical. La religión que hasta ahora había mantenido el poder completo comenzaba a tener quizás sus primeros detractores. Aquellos hombres que solamente decían: hay cosas que debemos cambiar para poder llegar a todos realmente. Y un hombre entonces, nacido en Husinec, viene ahora a decir: ¿por qué? ¿Por qué orar? ¿Por qué hablar en las misas en latín cuando podemos hablar el lenguaje del pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué distanciarnos diciendo que hablar a Jesús u orar necesita de intermediarios cuando podemos hablar directamente desde nuestro corazón? Y Juan Hus ingresa a las páginas de la historia. Pero lo que él decía era atrevido. Y era atrevido porque violaba el poder que se deseaba mantener. Era atrevido porque eso implicaba que el hombre no necesitaba depender de la iglesia. Que el hombre era libre de poder hablar a Dios y decirle lo que sentía, sus sufrimientos, sus padecimientos, y ser escuchado sin la intermediación clerical. Y eso era peligroso. Tanto así que él fue llevado a la hoguera por oponerse a esa iglesia. Él que había heredado el pensamiento de John Wycliffe era llevado ahora a la hoguera por protestar contra aquello que no le parecía, convirtiéndose en uno de los padres de ese protestantismo que comenzaban a hacer en la historia. Y a pesar de que él muriera en la hoguera, allí en donde cuando las llamas comenzaban a consumirlo, él decía: hoy asan al pato, pero un día llegará un cisne de luz que volará por encima de las llamas que no podrán alcanzarlo. Y sus ideas no murieron con él en la hoguera, porque entonces Calvino, Lutero y tantos otros comenzaron a adoptar sus pensamientos para comenzar a luchar contra las indulgencias que en ese momento gobernaban y que eran las únicas capaces de poder encontrar el perdón. Porque la iglesia, que siempre decía: eres culpable, eres culpable, eres culpable, pero si pagas, puedes ser perdonado.
porque les importaba que siguiéramos sintiéndonos culpables. No éramos responsables, como hoy lo plantea Juana de Ángeles, sino éramos culpables. Y en esa culpabilidad debíamos permanecer. Ahora, con el cambio del protestantismo, de todo esto, comienzan a generarse diferentes transformaciones en diferentes puntos del globo, todo preparando el terreno moral, la tierra, pero también nuestro conocimiento, como espíritus que reencarnamos una y otra vez para poder recibir y comprender de una mejor manera el Consolador de Jesús. Ahora, entonces, la iglesia comienza a perder poder. Copérnico propone entonces su teoría heliocentrista. En otra parte, un vikingo reencarnado ahora en tierras europeas, con el apoyo de su suegro, decide ir a encontrar un nuevo camino a las Indias, y Cristóbal Colón descubre América. Por su parte, Newton, con una manzana en su mano, propone la gravedad. Y la iglesia, que hasta ahora venía controlando todo, comienza a perder el poder. Porque las personas comienzan a cuestionarse, a decir, pero entonces todo lo que dice la iglesia no es cierto. Todo lo que la iglesia propone, no hay que aceptarlo con los ojos cerrados, comienza a pensar. Y ahí recordamos entonces el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo, cuando dice, fe inquebrantable es aquella que puede encarar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Comienza a generarse una fe más razonada. Pero no bastaba esto todavía. Era necesario que el dolor escuela, el dolor que transforma cuando el amor no logra, todavía visitara más los corazones. Por eso, hacia el año 1500, queriendo mantener el poder, queriendo luchar contra aquellos que pensaban diferente, una notable mujer, pero de un carácter bastante difícil, Catalina de Medici, instala en las páginas de la historia el 23 de agosto, la noche de San Bartolomé, matando a 15.000 hugonotes que pensaban diferente en aquel momento y tiñendo las calles de sangre por el delito de pensar distinto. ¿Dónde estaría entonces el mensaje de Jesús cuando vemos todos los cambios que se generaban y no veíamos un atisbo siquiera del amarnos los unos a los otros? ¿Dónde podríamos reencontrar las bienaventuranzas, ese sermón de la montaña? ¿Dónde podríamos encontrar las parábolas bellas como la del buen samaritano? Cuando lo que se evocaba era acabar con aquel que no pensaba como yo. Sin embargo, ya las personas cansadas, ya las personas exhaustas de esta presión, comienzan a darle la espalda a la religión y comienza a primar la razón. La razón comienza a erguirse para llegar al punto de decir que Dios había muerto, que ya no era necesaria la religión, porque el razonamiento podía encontrar respuestas a todo. En 1789, en el mes de julio, 3 palabras se comienzan a instalar por primera vez ahora en la historia de la humanidad: la igualdad, la fraternidad y la libertad, con la caída de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa. Ahora entonces los hombres comienzan a pensar que es posible ser fraternos el uno con el otro, que es posible ser libres del totalitarismo de un pensamiento y que todos podemos ser iguales, porque en efecto lo somos ante los ojos de Dios como sus hijos. La Iglesia, queriendo mantener todavía ese poder, logra en 1801 firmar un concordato con aquel que entonces estaba en el poder, Napoleón.
con el ánimo de poder devolverle el poder a la iglesia, con el ánimo de que la iglesia pudiese realmente controlar aquello que estaba perdiendo. Y mientras eso ocurría, la divinidad que había estado presente en todos estos momentos, esperando que nosotros despertáramos, entonces nuevamente Jesús, que había convertido la cruz del inicio en un puente en dirección al infinito, en un puente en dirección a la inmortalidad, ahora llama a uno de sus servidores fieles, a aquel mismo que estuvo dispuesto a morir en la hoguera por pensar diferente, y desde la antigua ciudad de Praga, desde allí viene ahora para Ligón, aquel que vendría con la misión de poder instalar ahora ese consolador, porque ya el momento había llegado. En ese viaje bastante resumido, desde aquel día de la cruz hasta el momento en que ahora sí, aquel 3 de octubre de 1804, Kardec, o mejor, Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, llegara al planeta. Después de los estudios en Yverdon, aprendiendo de Pestalozzi, uno de los padres de la pedagogía, él formaría el carácter que ya traía de encarnaciones anteriores para poder comprender los fenómenos que iría a ver después y experimentar. El mundo estaba en una convulsión cambiante, social, económica, más principalmente moral. Principalmente de transformación interior. Y por eso, en 1841, mientras Marx presentaba el manifiesto comunista, a su vez en una pequeña idea en Hydesville, en los Estados Unidos, unas pequeñas hermanas jugaban con unos ruidos extraños en su casa. Y las hermanas Fox comenzaban a descubrir ahora lo que había estado presente en las diferentes páginas de la historia humana, pero que ellos lo comenzaban a vivenciar. Esos golpes no eran más que los espíritus que una vez más decían: aquí estamos y no nos hemos ido, seguimos existiendo. Y esos fenómenos se hicieron tan notables que atravesaron el océano y llegaron a la ciudad luz, a París. Y llegando allí, llegaron a oídos de ahora el profesor Ribeiro, un hombre serio, de carácter crítico, analítico, investigativo, agnóstico y posteriormente positivista. Porque allí donde muchos veían en las mesas danzantes, en las diferentes manifestaciones, algo simplemente para distraerse, él iría a ver otra cosa. Muchas veces invitado a los diferentes fenómenos y siempre decía: una mesa no tiene nervios para sentir. No es posible que esto ocurra. Versado en el magnetismo, en diferentes áreas del conocimiento y en diferentes ciencias, finalmente el último martes del mes de mayo de 1855 es invitado por su amigo Fortier a la casa de Madame Plemeson para que vaya a una reunión que le dice es de carácter serio, profesor Ribeiro. Y él finalmente acepta. Pero lo que más nos llama la atención es que en aquel momento, cuando el profesor Ribeiro acepta y comienza a ver los fenómenos, donde muchos veían distracción, él comienza a preguntarse: ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo es posible que una mesa pueda hacer esto? Y posteriormente podrá constatar que los espíritus le dicen: es que no es la mesa quien está respondiendo a vuestras preguntas, somos nosotros los que ya morimos, que estamos más vivos que nunca, que continuamos existiendo.
Y Kardec entonces constataría lo que Lucas había expresado en el Evangelio, cuando dice: cuando mis discípulos se callen, las piedras hablarán. Haciendo énfasis en que eran las lápidas de los muertos que ahora se levantaban para poder decir: estamos vivos. Y con un estudio serio, con una universalidad de conceptos profunda, él iría entonces a constituir la codificación kardeciana que ya Ramiro nos explicó de manera muy importante. Iría entonces a lanzar aquel 18 de abril de 1857, allí en la Galería de Orleans, en la librería de Entú, el Libro de los Espíritus, y con él la Carta Magna para la Humanidad. Un monolito indivisible que habrá de regir el destino de los hombres. Era entonces el Consolador que llegaba ahora a la tierra, después de tanto sufrimiento, para decir: ahora el cristianismo primitivo, el cristianismo verdadero, retorna nuevamente a la tierra para que una vez más tengamos la oportunidad de vivirlo y no lo desaprovechemos. Ahora la pregunta es si lo estamos o no aprovechando. Es el espiritismo que viene a decirnos, no con una moral diferente, porque el espiritismo y Jesús tienen su punto de encuentro precisamente allí, en la moral. Viene a decirnos que estamos abocados a ese amor que hemos rechazado durante tanto tiempo. El espiritismo trae de vuelta a Jesús, y Kardec se transforma en el camino para reencontrar las enseñanzas que habíamos dejado atrás. Pero no en el Jesús crucificado del principio, no en el Jesús ensangrentado que nos muestran a veces las religiones ortodoxas, tampoco en el Jesús divino al cual es imposible hablarle, que está lejos, sino en el Jesús amigo, ese que en medio de la tormenta moral que la humanidad atraviesa, está allí para aconsejarnos, está allí para decirnos: adelante, no desfallezcas. Y nosotros como espíritas debemos comprender entonces la responsabilidad que nos incumbe, el hecho de ser espíritas, la responsabilidad que nos incumbe el estar hoy aquí, 20 años después de la fundación de este centro espírita en Perú, para poder llevar el Consolador a más corazones que sufren, enfermos no solamente físicos, mas principalmente morales, y poder decir: aquí está una doctrina que esclarece y que consuela, que enseña pero que da una fe razonada, que nos muestra la psicogénesis de las enfermedades que hoy vivimos, de las pruebas y de las expiaciones que afrontamos, y que mostrándolas también nos ayuda a ecuacionar las respuestas de cómo superarlas. No nos dice que simplemente hay que sufrir y aceptar con resignación, sino nos permite una resignación activa al comprender de dónde viene el dolor, pero también cómo podemos superarlo. Y en ese momento los centros espíritas tienen una función incalculable, porque los centros espíritas tienen la labor de convertirse en las nuevas casas del camino que Pedro edificó, allí en donde la caridad abrazaba el estudio. Y los centros espíritas ahora tienen la oportunidad de brindar consuelo a los necesitados, de ayudar a los afligidos, porque nos permiten llegar y decir que no existe la muerte. ¿Cuántos sufren? ¿Cuántos lloran por la partida de un ser querido? No hay dolor más grande que este. No hay dolor más profundo que la partida de un ser querido. Y la doctrina espírita, como este Consolador que trae de vuelta a Jesús, nos dice: no morimos, la muerte no existe, existe la mudanza.
a la verdadera vida de la cual venimos todos. Existe la vida del Espíritu y esta no es sino una experiencia más. Recuerdo que algún día conversando con Divaldo, él me dijo algo que se me quedó y me dijo: trabaja y esfuérzate. ¿Por qué? Porque la vida es como un relámpago, luminosa pero muy breve. Y siempre guardé eso en mi corazón. Y cuando nos distraemos por las quimeras, por los cantos de sirena, viene nuevamente esa frase: no perder la oportunidad de este breve relámpago. Por eso, para irnos acercando al final, recuerdo una historia que me pasó precisamente el año pasado, viniendo de Estados Unidos. Llevaba viajando todo el día. Las escalas habían estado demoradas, yo había salido de Nueva York, venía para Colombia, y producto del invierno en Nueva York, menos 16 grados, habíamos salido tarde, todo se había complicado. Yo venía cansado para Colombia. Después de los vuelos, llegué a Bogotá y me faltaba el último vuelo, a Bucaramanga. Finalmente voy a abordar, miro que mi pasabordo tiene una de las sillas de adelante, yo soy un poquito alto, entonces prefiero las sillas que las piernas pueden quedar más cómodas. Cuando llego a montarme al avión, me dice la azafata: no, es que su silla fue cambiada. ¿Y por qué? Porque tenemos una persona de movilidad reducida y le hemos dado su puesto a esta persona. Y yo, que venía tan cansado y soy tan imperfecto, respiré y lo que pensé fue, digo, bueno, ya que la aerolínea me ha cambiado la silla, me tienen que dar una mejor. Me mandaron bien atrás, ¿sí?, en la silla del pasillo. Y yo decía, bueno, aquí por lo menos torcido, pero saco las piernas. Voy, me siento, confieso algo incómodo, me coloco los audífonos y veo que viene entrando un señor que cuando yo lo vi, yo agaché la cabeza. Porque es un señor que yo conocía, pero un señor bien difícil, bastante prepotente, orgulloso de mucho dinero en la ciudad. Y yo cuando lo vi, yo dije, ay, Dios mío, ¿por qué? Entonces yo me puse los audífonos y me dice que estaba concentrado escuchando música. Y él pasó y al verme, buenas, yo, ¿cómo le va? Yo digo, bueno, que siga. Cuando veo que empieza a buscar la silla, la del lado, al otro lado del pasillo. Yo dije, Dios mío. Y yo, bueno, estaba con los audífonos y yo veía que él me miraba y me miraba. Entonces ya me dio pena y me quité los audífonos. Dije, ¿cómo está, señor Hugo? Bien. Sí, no, muy contento de encontrármelo. Yo, sí, igualmente. Yo trataba de no montar la conversación. Soy muy imperfecto todavía. Yo, sí, igualmente feliz, sí. Y entonces él comienza a hablar, y comenzamos a hablar, el vuelo despegó. Y yo empecé a darme cuenta que lo veía diferente. Ya no veía la prepotencia, no veía todas las cosas. Y vi que entonces me contó que se divorció, que había pasado muchas pruebas, era una persona bastante gorda, obesa, y lo veía delgado, lo vi diferente. Y entonces empezó a decirme que se había dado cuenta que la plata no era todo. Su padre, que era la adoración de él, había muerto, y eso le había golpeado muchísimo. Después el divorcio, pérdidas económicas, y empezó a contarme todo, y yo me empecé a dar cuenta que estaba hablando con un hombre muy diferente del que yo conocí. El vuelo de Bogotá a Bucaramanga dura 30 minutos no más, es corto. Y cuando estaba más o menos un poco más de la mitad del vuelo, yo veo un espíritu que se acerca y me dice: yo soy el papá de él. Dile lo que te voy a decir. Y él no es espírita, ni mucho menos. Y no tenemos tanta confianza. Y yo, Dios mío, ¿cómo le digo a este señor? Y yo seguí hablando con él y el espíritu, dile. Y yo seguí hablando con él. Cuando el espíritu me insistió más, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo lo voy a decir, pero yo decido en qué momento. Y eso va a ser justo cuando estemos aterrizando. Si él se molesta,
porque yo sé que tiene un temperamento bien fuerte, yo me bajo del avión y ya. Pero yo le llego a decir aquí, donde él se moleste, ¿qué hago yo aquí adentro? Y justo cuando estamos aterrizando, yo le digo, bueno, mira, realmente no sé si tú sepas, yo soy espírita y soy medium. Y él me corta y me dice, yo sé. Porque en medio del dolor y del sufrimiento, yo empecé a buscar por internet cuando mi papá desencarnó. Murió, me dijo. Y encontré un video suyo en YouTube y yo dije, yo a él lo conozco. Y entré a ver y empecé a buscar y a buscar. Y he buscado desde ese momento su teléfono y me di cuenta que lo había perdido. No tenía cómo contactarlo a usted. Y hoy estaba en Bogotá en una reunión, viajé esta mañana, estuve en la reunión, me regreso, pero yo tenía el vuelo anterior a este. Y cuando llegué en el counter me dijeron que hubo un error y me cambiaron el vuelo para este. Yo le dije, y a mí me cambiaron la silla para esta. Yo le dije, bueno, mire, yo estoy viendo aquí a su papá, y su papá me dice esto, y empecé a contarle, y ese señor se empezó a llorar, atacado, llorando. Y me dice, todo este tiempo yo he orado, y le he hecho una sola pregunta en la oración, que nadie sabe. Una sola pregunta en la oración, y lo que usted me está diciendo es la respuesta a esa pregunta que yo le he hecho, en silencio. Gracias. Gracias porque no sabía cómo contactarlo y mire cómo hoy nos encontramos acá. Y eso para mí fue una lección que muchas veces olvidamos, que realmente el espiritismo es ese consolador para nosotros y para los demás. Por eso, esforcémonos. El espiritismo da sentido a nuestra vida. Yo nací en un hogar espírita, pero como lo dije hace unos días con otras personas, no siempre he sido espírita. Y hoy trabajamos por realmente ser verdaderos espíritas, es decir, esforzarnos por dominar esas malas inclinaciones, que son muchas. Pero vale la pena. Recuerdo que hace unos años estaba bastante mal, varios años, como unos 10 años quizá. Y voy a Cartagena, y me acuerdo que Jorge me dijo, almorcemos. Vamos a un centro comercial, almorcemos, y yo estaba en otras cosas mentalmente, pero finalmente nos fuimos a almorzar, almorzamos, y cuando ya nos íbamos a ir, él me dijo, hijo, yo ya pasé por la edad que tú tienes, y he dedicado mi vida al espiritismo, y solamente te quiero decir una cosa antes de que te vayas. Yo le dije que vale la pena. Es todo lo que te voy a decir. Vale la pena. Y yo nunca se lo dije, pero yo me fui de ahí y eso me quedó dando vueltas. Yo dije, ¿será que realmente vale la pena? Porque lo más difícil en este mundo es vivir buscando parecerse a Jesús en un mundo que no se parece en nada a Él. Yo dije, pero vale la pena. Eso fue hace 10 años. Hoy, 10 años después, estamos juntos aquí en Perú. Y vale la pena. Vale la pena. Por eso solamente deseamos cerrar con una reflexión. Y es que nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser espíritas. No somos espíritas precisamente por merecimiento, y sí por aquel ángel de la misericordia de Jesús, que aquí nos pone para que rescatemos sirviendo, ayudando. Y la importancia de no perder el tiempo es clave, porque recuerden que ese relámpago dura muy poco. Y si nosotros miramos hoy las diferentes conferencias que nos han antecedido, simplemente queremos cerrar la noche de hoy con una pregunta para la conciencia de cada uno, y es ¿cómo explicar? ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicarle a Pedro que fallamos, que nos equivocamos y que por eso no podemos seguir a Jesús? Cuando Jesús llamó de Pedro a este hombre, aún sabiendo que iba a ser débil y lo iba a negar, ¿cómo le explicamos a Pedro que porque nos equivocamos
no somos capaces de retomar el camino. ¿Cómo le explicamos a Esteban que es que las pruebas son tan duras y las críticas de la familia por ir al centro espírita son tan fuertes que yo prefiero faltar y no ir antes a que mi familia me haga comentarios cuando él, las piedras rasgaron su carne por no negar a Jesús, por entregarse a él? ¿Cómo le explicamos a esta mujer, a Juana de Cusa, que, como nos decía Juan, prefirió el martirio antes que curar a Jesús? Y aún cuando las llamas la estaban alcanzando y miraba hacia abajo y veía a su hijo que ya estaba consumiéndose en las llamas, aquel verdugo infame le dice: ¿a esto te enseñó tu maestro? ¿Solamente a morir? Y ella, mirando a su hijo quemándose vivo, mira al verdugo a los ojos y le dice: no, también me enseñó a amarte. ¿Cómo le explicamos a ella que no podemos amar a aquel que nos ofendió, a aquel que nos hizo daño? ¿Cómo le podemos explicar a Pablo que es tan lejos ir allá al centro espírita, es tan lejos ir a esa ciudad para hablar de Jesús, cuando él caminó tantos kilómetros, a veces herido, cansado, para llevar el mensaje de Jesús, al punto de expresar: ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien habita en mí? ¿Cómo le explicamos a Clara, la dulce Clara de Asís, que dejó todo por amor a Jesús, amando a aquel que tanto la había amado? ¿Cómo le explicamos a esta mujer que desde joven soñaba con constituir un hogar, con tener hijos, con tener una pareja, hasta aquel momento de éxtasis cuando Teresa de Ávila decide dejar todos sus sueños para entregarse a Jesús? Y aún con los estigmas que laceraban su piel, le explicamos a él que es que nosotros preferimos evitar confrontaciones, preferimos evitar circunstancias, y por eso no hicimos lo que debíamos hacer. ¿Cómo le explicamos al Sol de Asís que es que aquellos que estaban hermanados conmigo en la misma doctrina no pensaban igual que yo, y por eso yo preferí apartarme en lugar de unirme, cuando Él vino para reedificarnos a todos y unirnos a todos? ¿Cómo le explicamos que preferimos nuestro ego y nuestras tendencias? Finalmente, ¿cómo explicarle a ella, a esa madrecita querida, que es mentora y guía, y que ha permitido que esta casa hoy se yerga, se levante, y 20 años después aquí nos encontremos? ¿Cómo le explicamos cuando ella dio su vida innumerables veces en torno a Jesús, que nosotros no podemos dar un par de años en torno a Cristo, que no podemos dar un par de horas para asistir a la casa espírita porque estamos tan ocupados en las cosas del mundo, que nos absorbe cuando lo único seguro que nos va a absorber es el fenómeno biológico de la desencarnación? Y aún ella dio ese fenómeno de la muerte en nombre de Jesús. Así es que ahora que cerramos esta tarde, en donde están nutridos los corazones, en donde los espíritus bondadosos nos han brindado su amor, en donde las personas que nos han antecedido nos han dado su conocimiento y su experiencia, solo con el fin de que comprendamos que tenemos la fortuna de ser espíritas, de conocer la doctrina, en un momento en donde el mundo convulsiona, pero nosotros tenemos la paz de poder conocer el espiritismo. Aprovechemos ese momento. Que estos 20 años, que son la culminación de un ciclo, a la vez
sea el inicio de un nuevo ciclo, para que esta casa se convierta en faro de luz para tantos corazones necesitados. Y esos corazones pueden erguirse en dirección a Jesús. Y llegado el momento que a todos nos va a llegar de retornar a la vida, no volvamos con las culpas del ayer, sino que cuando regresemos a la vida y nos demos cuenta que este cuerpo denso ya no nos sirve más, que abandonamos el burrito que cargó nuestra alma, podamos levantarnos y recordar a aquellos que amaron a Jesús y que prefirieron morir por Él y solamente osaban decir: Ave Cristo. Nosotros que morimos aquí en las fieras, te glorificamos. Hoy las fieras no son materiales, son morales y viven dentro de nosotros. Fuimos convocados al banquete espiritual, pero se nos pidió que llegáramos antes para organizar todo. Estamos aquí para organizar el banquete para aquellos seres de luz que vendrán posteriormente, para así hacer que vuelva la primavera al planeta. Cumplamos con la labor, aprovechemos el tiempo, eliminemos las fieras del alma, porque somos aves que volamos de la oscuridad a la luz. Pero la luz nos espera a todos y es nuestra responsabilidad hacer que ella viva en nuestros corazones. Que esa luz, que es la luz de Dios, esté con todos nosotros y en nuestros corazones siempre. Muchas gracias.